bienvenida a esta mesa redonda titulada Perspectiva y retos de la educación tecnológica en República Dominicana. Ofrecemos salutaciones a nuestro rector, arquitecto Miguel Fiallo Calderón, a la licenciada Daniela Franco de Guzmán, vicerrectora académica, a la doctora Ofelia Berrido, directora del Departamento de Tecnología Educativa y de la Unidad de Evaluación y Desarrollo Docente, así como también a los miembros de la mesa redonda que hoy presenciaremos. José Armando Tavares, rector del ITLA y presidente de la ADRU, Félix Farías, profesor, investigador y exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación del MESID, Eladio Jiménez, investigador en Educación Virtual, coordinador de Tecnología en iGlobal, Glenis Linares, gerente de Tecnología Educativa en la UNPU y en el ITLA. También saludamos a nuestros vicerrectores acá presentes, miembros de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña, decanos, directores, profesores e invitados especiales. Sean todos cordialmente bienvenidos. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo de nuestro rector, arquitecto Miguel Fiallo Calderón. Muy buenas noches a todos. Permítanme agradecer la presencia en este acto de todos y cada uno de ustedes, muy especialmente de mi colega, el rector del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, y presidente de la Asociación Dominicana de Rectores, ADRU, el ingeniero José Armando Tavares, quien precisamente hoy está de cumpleaños y nos hizo el honor de venir a acompañarnos en un día tan especial para él. Para él un aplauso, por favor. De igual manera, los señores Félix Farías, es director de Tecnología de la Información y Comunicación del MESID. Eladio Jiménez, investigador y coordinador del Instituto Global iGlobal, y Glenis Linares, nuestra gerente de Tecnología Educativa, quienes nos acompañan esta tarde, así como nuestra directora de Tecnología. Las décadas inaugurales del siglo XXI han determinado en el mundo de la educación una disputa compleja entre la continuidad y el cambio. Por supuesto, el discurso que prevalece es el del cambio. Nos ha tocado vivir más que una época de cambio, un cambio de época marcada por grandes desafíos y retos, entre los que destacan un nuevo paradigma en la forma de enseñar. De tal forma que la educación tal como la conocíamos le ha cedido el paso a otra que demanda que los profesionales se mantengan estudiando toda su vida, entrando y saliendo de las universidades y las instituciones de educación superior, adquiriendo nuevos conocimientos o actualizando los existentes. La UNPU está cumpliendo 50 años de vida académica. A lo largo de esta, ha desarrollado su práctica formativa. En su quehacer, ha ido incorporando metodologías y técnicas de aprendizaje en línea con las nuevas teorías educativas. Define su modelo educativo como constructivista, o sea, reconoce al alumno como protagonista de su propio aprendizaje y como tal, incorpora técnicas como el trabajo corporativo, la simulación, los estudios de caso, la investigación-acción, entre otras, que promueven el desarrollo de habilidades cognitivas más pertinentes a nuestro tiempo. En la UNPU, actualmente integramos las tecnologías de la información y comunicación. Así contamos con una plataforma virtual como apoyo a la docencia presencial y semipresencial. Somos testigos de los cambios trascendentes en la manera que se accede al conocimiento. El sujeto conoce a través de la distancia aquello que empleará en la mayoría de los casos de manera directa con la sociedad que le alberga como profesional. La tecnología educativa presenta nuevos procesos y promete óptimos resultados cuando nos adentramos en las densidades del siglo de la robótica y la mecatrónica. La tecnología invade nuestra vida cotidiana, la actividad económica, política y cultural del mundo. Para la mayoría de los profesores de hoy, estas tecnologías
son nuevas formas de socialización en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero para los nativos digitales son formas naturales y lo serán aún más para las generaciones por venir. La tecnología educativa alcanza niveles asombrosos como lo son su forma interactiva de aprender y enseñar conocimientos en impetuosa expansión. El mundo por descubrir y comprender para beneficio de la humanidad es cada vez más ancho y complejo. El destacado investigador y consultor chileno José Brunner nos refiere que el conocimiento disciplinario registrado internacionalmente demoró 1750 años en duplicarse por primera vez, desde el inicio de la era cristiana. Luego, se duplicó cada 150 años, después cada 50, y se estima que para ahora, para el 2020, se duplicará cada 73 días. La gente no está preparada para la revolución tecnológica que va a vivir, de acuerdo con Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google. La UNPU penetra el campo de las tecnologías de la inteligencia a pasos firmes, aferrados a un tiempo al humanismo y a la ética, valores que nos sustentan como vigilantes activos de una educación de calidad. Los profesionales del siglo XXI requieren de formación continua y de la actualización constante de sus competencias de manera accesible, flexible y adecuada a sus ritmos laborales. Los miembros del Departamento de Tecnología Educativa de la UNPU entrenan a nuestros docentes no solo en el uso de la plataforma virtual, sino en el uso de las diferentes técnicas de aprendizaje. Hemos implementado formalmente la educación semipresencial con 114 asignaturas y vamos muy avanzados en el proceso de la capacitación del profesorado en el uso de las plataformas y redes sociales como herramienta de aprendizaje. Premisa importante de este proceso ha sido la creación del modelo educativo UNPU. Hoy, afianzamos nuestro avance en la realización de esta mesa redonda sobre las perspectivas y retos de la educación tecnológica en la República Dominicana. Espero que al plantear los retos, su discusión arroje luz sobre cómo enfrentarlo. Por nuestra parte, nos sentimos complacidos de contar con tan distinguidos invitados y nos comprometemos a mantener el apoyo a esta iniciativa del Departamento de Tecnología, dirigido por la licenciada Ofelia Berrido, a quien felicitamos. Les deseo a todos una jornada de éxito y muchas gracias. En estos momentos tenemos la entrega del premio a la mejor aula virtual UNPU. Para ello invitamos a pasar a la doctora Ofelia Berrido. Bueno, ¿cómo podrán ver ustedes? Como podrán ver ustedes, nosotros tuvimos la idea, junto con el Departamento de Tecnología Educativa, de premiar como forma de motivar a nuestros profesores a la persona que hiciera el aula virtual correspondiente a su asignatura y que brindara las herramientas necesarias para ser considerada una aula de gran calidad y que permitiera a los estudiantes aprender de una manera más eficaz. Ese concurso participaron un grupo grande de aulas virtuales, de profesores y sus asignaturas, pero nosotros realizamos una preselección. Esa preselección se hizo con el equipo de Tecnología Educativa. Tecnología Educativa es un equipo que hay que darle las gracias. Han trabajado durísimo, han trabajado desde las 9 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, por meses para lograr los resultados que tenemos hoy. Este departamento está constituido por nuestro gerente, Lenis Linares, por José Peralta, analista, por Nadeshka Jiménez, analista de calidad, y por Darwin Rodríguez, también analista. También tenemos a Mauricio Ramírez, que es nuestro diseñador. Y sin ellos, nada de lo que vamos a presentar hoy habría sido posible.
Cuando hicimos la preselección salieron unos finalistas y estos son los finalistas. Tenemos a Simón Eleazar con el aula virtual correspondiente a la asignatura semipresencial Proyecto Industrial, a Benita Pilar con Historia de la Cultura Universal, a Norín Patricia Pérez con Derecho Civil 3, a Benita de Pilar que también fue finalista con otra asignatura que fue Métodos y Técnicas de Investigación, a Laura Bonilla, que tiene la historia dominicana. También Laura trabajó durísimo con esa aula virtual y resultó finalista, preciosa su aula, a María Contreras de Preclínica Dental 2, odontológica, que es una materia consensuada, colaborativa, y también Glendy Jiménez, con auditoría financiera externa e interna. Esos son nuestros 7 finalistas y los felicitamos por el trabajo excelente que han hecho. Luego de eso invitamos a nuestro jurado. Es un jurado muy especial, son gente especialistas en el hecho de las aulas virtuales y de todo lo que es tecnología, y nosotros somos dichosos de contar con un jurado de este tipo. Aquí tenemos a José Armando Tavares, director del ITLA, también tenemos al señor Félix Farías, profesor investigador, exdirector de Tecnología de Informática y de la Comunicación de la MESID, y a Eladio Jiménez, también investigador y quien es coordinador de iGlobal. Ese fue el jurado que seleccionó las materias semipresenciales ganadoras en el día de hoy. Vamos a empezar para darle un certificado de reconocimiento al ganador del tercer lugar. Por favor, para que pase por aquí el profesor Simón Eleazar Jiménez Cruz. A esta hora Simón está dando clase, o sea que puede ser que llegue dentro de un momentito porque él me explicó que iba a bajar tan pronto dejar a los muchachos ubicados. Muy bien. Yo felicito de todo corazón a don Eleazar Jiménez Cruz porque realmente fue una dedicación también total al aula virtual. Este logro del tercer lugar y de todo lo que se hizo, lo logró con la ayuda de Nadeshka Jiménez, nuestra analista de calidad. Cuando hablamos del segundo lugar, tuvimos un empate. Y en ese empate salió ganadora Nurín Patricia Pérez Vallejo, con su aula virtual de la asignatura Derecho Civil 3. Felicidades, Nurín. También nos vamos a tomar una foto ahorita con el rector y la vicerrectora, los ganadores de los 3 premios. También tenemos que el segundo lugar corresponde, porque fue un empate, como les dije, a María del Carmen Contreras, del área de la Escuela de Odontología. El aula de María del Carmen, felicidades María del Carmen. El aula de María del Carmen tiene unas características especiales y es que es un aula bellísima, pero también ellos lo fueron ubicando según la época del año, y entonces en la época de Halloween entonces pusieron unas cosas especiales, un aula muy hermosa y muy diferente. Entonces un aplauso para este grupo que se dedicó tanto. Le vamos a pedir al señor rector y a la vicerrectora académica que por favor recibamos a Benita Pilar Rodríguez, quien es la ganadora del primer lugar, su profesión y a la enseñanza de sus estudiantes y a promover el aprendizaje. Y como vieron, ella fue finalista de 2 asignaturas semipresenciales. Un aplauso muy grande para Benita Pilar. Acá tenemos a Simón Eleazar, que ya debe estar a punto de llegar, pero para que ustedes vayan bien. ¡Ay, llegó Simón! Simón Eleazar Jiménez. Felicidades. Entonces, yo quisiera hacerle un reconocimiento y que por favor pasara por aquí y nos dijera 2 palabritas a José Peralta,
analista de tecnología educativa, y que venga por favor Benita, para que juntos, cada uno de ellos diga unas palabritas breves. Benita y José trabajaron juntos en todas las aulas virtuales que tiene Benita. Muchas gracias, buenas noches. Bueno. Gracias. Es un dúo dinámico. Yo estoy consciente de que ella trabajó bastante. Y yo le estuve asistiendo y bueno, este ha sido el resultado. Muchas gracias. Benita, y unas palabras. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por estar aquí en este logro más de la universidad. Gracias a Ofelia por motivar a todos los docentes a cumplir con un deber. Digo un deber porque para todos y todas las docentes de esta alta casa de estudio es un deber seguir con la educación y que esta universidad siga manteniendo el prestigio que tiene hasta hoy día. Y muchas gracias a José por guiarme. Entonces, a lo que nosotros nos estamos enfrentando es a este tipo de niños que están trabajando con una realidad aumentada en interfaces, a estos estudiantes de medicina que usan un celular como microscopio. Ese es el tipo de estudiante que nosotros estamos viendo. ¿Cómo es que vamos a manejar eso? Hoy veremos qué es lo que tenemos que hacer con eso. Lo que estamos pidiéndole a nuestros profesores es que sigan haciendo lo que siempre han hecho en el aspecto de dedicación a la docencia y al aprendizaje, pero que esta vez innoven, que esta vez usen toda la tecnología que tenemos a mano. Finalmente, vuelvo y le doy las gracias al Departamento de Tecnología Educativa. Sin su trabajo no habría forma de lograr lo que estamos logrando. Y ustedes son el ejemplo pleno de la juventud que puede ayudar e impulsar la educación a la educación del siglo XXI. Muchas gracias al equipo. A continuación vamos a solicitar a la profesora ganadora del primer lugar, Benita Pilar, que por favor se sienta junto al equipo de tecnología educativa en la mesa lateral. Vamos a darle un aplauso. Y de inmediato invitamos a dar inicio a la mesa redonda. Para ello, la doctora Ofelia Berrido tomará la palabra. Vamos a empezar la mesa redonda. Ya el señor rector presentó a los miembros de la mesa y yo voy a pasar a hablarles brevemente de una persona que no necesita mucha presentación porque todos sabemos quién es. Vamos a hablar sobre las perspectivas y los retos en la tecnología educativa con el ingeniero José Armando Tavares, que tiene una maestría en Administración de Negocios, además que es PhD, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades y además rector del Instituto Tecnológico de las Américas. Con ustedes, José Armando Tavares. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Agradezco a Ofelia, que le da un seguimiento extraordinario a todos los temas y sabe montar bastante bien los eventos. Me parece que es una mujer que logra sus objetivos y metas, de tal manera que tiene un gran recurso humano en su equipo, señor rector. Y bueno, pues aquí yo estoy como en la guardia. Solicito permiso oficialmente para dirigirme al auditorio, señor rector magnífico. Pues muchas gracias. Bien, en el momento que me invitaron, confieso que acepté inmediatamente, precisamente por el cariño y la cercanía que tenemos, en concreto con el señor rector, el arquitecto Miguel Fiallo, con gran parte del equipo que la acompaña en la dirección de esta prestigiosa universidad. Y bueno, pues también que el tema ciertamente es un tema que apasiona. Es un tema en el cual yo he tenido la oportunidad de trabajar, el honor de trabajar durante gran parte de mi vida. Y bueno, qué bueno celebrar mi cumpleaños participando en esta mesa redonda, porque a estos 29 años que acabo de cumplir en el día de hoy,
Me imagino que las sonrisas tienen que ver con que realmente parezco de menos años, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, pues yo tengo más de 20 años precisamente en las aulas, en la academia, tanto enseñando tecnología, haciendo uso de la tecnología y toda mi experiencia, ya después como director ejecutivo y luego rector del ITLA, básicamente es ayudando a miles de maestros y maestras a cómo hacer uso intensivo de las TICs para mejorar los resultados de aprendizaje en el aula. La mesa redonda está muy bien configurada. Yo haré una introducción general, estratégica, y bueno, pues aquí tenemos compañeros de mesa como el señor Farías, Eladio, Glenis, que pues completarán todo lo que me haga falta, y en la esperanza obviamente de que ellos también yo pueda aprender y podamos todos aprender aquí en este proceso. Yo también voy a poner para control, voy a poner el timer, el temporizador de aquí de mi iPhone. Yo soy muy orientado a Apple y de hecho cuando llegué, Ofelia me decía con mucho cariño, con esa simpatía que siempre tiene, a propósito, le hemos comprado un regalito, un detalle, y señala la mesa, y cuando yo veo la mesa y veo iPad Pro, yo digo, pero este rector es generoso, un detallito, un iPad. Después ella vio mi reacción en mi cara y no, es el iPad no, es la otra cosa que está aquí al ladito. Y yo, pero una cosa preciosa, yo creo que esto es mejor que el iPad, que es este lapicero, que eso es un smart, dice, un estilo smart, de tal manera que se puede usar también para la tablet y demás también, o sea que pues muy agradecido obviamente por este detallito que ya le estoy dando uso intensivo, como ustedes se han dado cuenta, ya lo tengo en mi chaqueta. Bueno, la agenda que le propongo, y como decía, para calcular bien el tiempo, y el rector sepa que voy a hacer fielmente a los 15 minutos asignados, voy a tratar este tema desde la perspectiva de 10, desde la perspectiva de 5 Hablaré también algo un poquito de la realidad mundial, pero básicamente iré a lo concreto. Es decir, ya que vamos a hablar de TICs, ya que vamos a hablar de tecnología educativa, tenemos obviamente que hablar de la generalidad de la tecnología de información y comunicación en la República Dominicana y algunas realidades que arrojan un poco más de luz sobre el tema que tenemos que abordar. También, pues, después de hacer esta introducción general, dando algunos poco de cifras, números, cosas que conocemos o que vamos a conocer ahora, entraré sobre también un poco la historia, los antecedentes de la aplicación de las TICs en la educación dominicana y abordaré algunos temas de interés, espero. Y luego me enfocaré en lo que es tecnología educativa en la educación preuniversitaria, que es un mundo muy particular en el sentido de que una cosa es el uso de las TICs en la educación superior, tiene sus particularidades, y otra es lo que es las TICs en el mundo de la educación preuniversitaria. Y al final, los dos últimos temas son básicamente pensamientos, reflexiones, recomendaciones a partir de mi experiencia en el aula, como gerente educativo, como director, como rector, de tal manera que en unos 15 minutos máximo estaremos compartiendo y espero obviamente que pueda darle un aporte. Espero realmente pues, cumplir con las expectativas que el auditorio tenga. En primer lugar, hablar un poco de las estadísticas en República Dominicana. Si hablamos de estadísticas en la República Dominicana, estamos hablando de que este es uno de los países más avanzados en el mundo de las telecomunicaciones. Estamos hablando que actualmente la República Dominicana tiene aproximadamente, según el último informe de Indotel, 12 millones de teléfonos celulares. Es decir, hay más teléfonos celulares que personas. Al punto de que hay algunos presentes inclusive en este auditorio que tienen 2 celulares. Y hay otros que tienen 3 celulares. Porque si están en el mundo de la picota, como todo buen profesor universitario dominicano, tienen una flota, en un trabajo tienen otra flota, en otro trabajo y tienen el personal. Entonces estamos hablando de que en términos de conectividad, la República Dominicana podría decirse, si hablamos de telefonía móvil, está bastante bien. El tema de las líneas fijas es otro tema que no voy a tratar ahora porque eso alcanzó una meseta. El gran líder de ese mercado es lo que era Codetel. Ahora
ahí ya digo más o menos mi edad, ¿verdad? Que sí, los jóvenes no conocen lo que es eso ya. Eso no tiene crecimiento, es algo estacionario y básicamente el gran potencia y es claro. Pero cuando hablamos de cuentas de Internet, que estamos hablando de cerca de 4 millones de cuentas de Internet, según el informe, estoy redondeando las cifras para que ustedes tengan una idea de la realidad dominicana en el campo tecnológico. Luego, la presencia de tecnología, yo no tomo muy en cuenta como experto en el tema un indicador que hay de cuántas computadoras hay por hogar. Porque claro, la conectividad ya hoy no tiene que ver necesariamente, para lograr una conexión a Internet, obviamente tiene que pasar por un medio electrónico. Entonces, antes, según el paradigma de hace apenas 5 años, el punto de conectividad era el computador, ya sea móvil, la laptop o ya sea, obviamente, un desktop, un computador fijo. Pero obviamente ya eso ha cambiado radicalmente de tal manera que la conectividad, y ahora con el advenimiento de Internet de las cosas, obviamente la conectividad ya va inclusive hacia los dispositivos, incluyendo ropa, reloj. Por cierto, mis queridos colaboradores sí me regalaron un iWatch. Es decir que Ofelia me prometió que me iba a comprar un iPad Pro y con el iWatch, no con el presupuesto de UNPU, no se preocupen que no con el presupuesto de la UNPU. Entonces, en otras palabras, que completo mi colección de dispositivos inteligentes, pero ya obviamente con el Internet de las cosas, el Internet de todo, el Internet de todo. Yo creo que hasta los inodoros estarán conectados. Ustedes imaginen un inodoro conectado, un inodoro inteligente, lo que pueda hacer. Solamente pueden imaginarse eso. Es decir, uno no va a tener que trabajar, todo lo va a hacer ese dispositivo inteligente. Entonces, hay un dato, antes de pasar al siguiente punto, es que lo importante aquí en esta cifra, porque hay que entender los números. ¿En qué sentido? De que aparentemente, si vemos las cifras absolutas, estamos bien desde el punto de vista pero cuando desagregamos esa data, nos damos cuenta que hay una gran brecha digital en la República Dominicana, que, adelantando algunos temas, antes que se me acabe el tiempo, que voy a mencionar hacia adelante, la República Digital, en el términos de planteamiento de República Digital, es utilizar la tecnología como un medio de inclusión social. Es decir, la Franja Dorada, por ejemplo, el Gran Santo Domingo, La Romana, La Vega, Santiago, Puerto Plata, esa Franja Dorada tiene una alta conectividad con fibra óptica, sobre todo el Gran Santo Domingo y Distrito Nacional. Pero si te vas a Pedernales, Independencia, mientras más te alejas de este centro, obviamente, de poder, pues menos conectividad y por tanto genera exclusión. Después, más adelante, yo trataré, si me da el tiempo, de agregar algunos elementos a este punto de reflexión, porque al momento de que nosotros, los líderes de las instituciones, por ejemplo, los rectores, vicerrectores, tomemos decisiones sobre, obviamente, la implementación de estrategias de uso intensivo de las TICs en el aula, no solamente el equipamiento tecnológico del aula y la configuración tecnológica del aula física, sino todo lo que es estrategias de e-learning, M-learning, U-learning y todos los learning que puedan haber. Hay que tomar en cuenta, obviamente, la realidad social de los estudiantes, cuál es mi target y cuál es el nivel de conectividad. Obviamente la UNPU, según tengo entendido, en términos de conectividad no tiene ningún tipo de problema, es decir, el target, los estudiantes, el mismo campus está con los indicadores de conectividad, no son un tema, es decir, al contrario, sobre esa conectividad lo que hay que llenar es contenido, que yo voy a mencionar más adelante algunas estrategias. Vivimos ya de por sí en un estilo de vida digital. Es más fácil, y ahora doy algunos tips, para un profesor a lo mejor crear un grupo en WhatsApp, poner a todos los estudiantes a hacer un uso educativo del WhatsApp, que montar una plataforma, montar un curso virtual, abrir un aula y decir a los muchachos que las discusiones las hagan ahí. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. Es decir, ciertamente un campus virtual como repositorio de contenidos, bueno, eso es un aporte importante. Pero a la hora de implementar una estrategia de educación a través de las tecnologías de información y comunicación, hace falta integrar la tecnología que el estudiante hace, de la cual el estudiante hace uso intensivo. Es decir, yo no puedo pensar
la implementación obviamente de una estrategia, por ejemplo, yo lo veo, ya es educación preuniversitaria con mi hijo, gran parte de lo que mi hijo aprende, lo aprende a través de YouTube. Es decir, si el que quiere pasar de un mundo para arriba en Legend, ¿cómo le llaman? Legend no sé quién. Junior, ¿cómo se llama ese juego que tú juegas y amaneces jugando y tu esposa se quilla contigo? No, no es broma. Su esposa no se quilla con él, pero sí, él amanece jugando. No, lo que quiero decir es que gran parte del aprendizaje de manera natural y espontánea que yo observo en mi hijo de 11 años, el YouTube es su maestro. Él ve un videíto que le enseña cómo pasar un mundo y luego va al juego real y pasa ese mundo siguiendo las pistas que un youtuber le da. Es decir, esta es la generación que viene a nuestras aulas en la universidad y esta es la generación que está en las aulas ya de nuestras universidades. ¿Okay? ¿Cuántas veces revisa el correo electrónico? ¿Cuáles son las redes sociales en las que están? Ya no es Twitter, es Instagram. Y después, ¿cuál va a ser? Es decir, ciertamente la utilización de las redes sociales y otras cosas que no son como tal, aunque, por ejemplo, cada vez más WhatsApp está incluyendo features, características muy parecidas a las redes sociales. Cada vez WhatsApp se parece más a una red social que un servicio de mensajería. Esos temas hay que tomarlo en cuenta a la hora de un profesor, de un maestro o maestra hacer uso intensivo de la tecnología. Bueno, vamos a adelantar un poquito, ya se me está acabando el tiempo. Y yo quería simplemente mencionar, yo sé que Farías, Eladio y demás estarán retomando ese tema mucho mejor que yo, pero es importante decir, ok, bien, esta es la realidad que hay en el mundo, esta es la realidad que vivimos en la República Dominicana en términos absolutos. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Me voy a la educación superior con respecto a la educación a distancia, virtual y semipresencial. Existe la ley de educación superior 139-01, pero hay un tema pendiente que es el reglamento de programas e instituciones de educación a distancia, virtual o semipresencial, como se le llama al día de hoy en el glosario de términos del Sistema Nacional de Educación Superior Dominicano. En otras palabras, si ustedes no se han dado cuenta, en nuestra nación no existe una universidad online. No existe una institución académica en línea con permiso legal para dar titulaciones. Es decir, la UNPU hoy, si diseña una licenciatura y la quiere impartir en formato semipresencial o totalmente virtual, no lo puede hacer. Porque no está el reglamento aprobado todavía y por tanto no existen los parámetros legales contra los cuales se tiene que evaluar para fines de aprobación en el CONECYT y por tanto fines del lanzamiento. Entonces, aquí hay un pequeño gap, digamos que hay una gran oportunidad de mejora a nivel de nación. Tenemos que adelantar la legislación cuanto antes y tenemos que poner las universidades en eso. No hay que tener miedo con el tema de la calidad, porque en el CITISEC anterior que organizó magistralmente la UAPA, precisamente versó en lo que tiene que ver con el tema de la calidad. Es un mito. Eso es un mito. El mito de que toda formación virtual, la distancia, en línea, por el medio que sea, es de mala calidad o es de baja calidad. Bueno, pues MIT, universidades de altísimo prestigio como Harvard, por ejemplo, no sé si Harvard tiene maestrías en línea, imparte asignaturas totalmente virtuales de crédito, que lo reconocen para fines de una maestría oficial aprobada Claro, es un formato híbrido, es decir, te exige una presencialidad mínima en el campus, creo que quedó 2 o 3 meses. Pueden entrar en el portal de Harvard, irse a la parte de extensions y ver maestrías semipresenciales y totalmente virtuales. Te exigen un mínimo de presencialidad, pero gran parte del programa se realiza en línea. Estamos hablando de la universidad que en todos los rankings mundiales aparece como la universidad de mayor prestigio y de mayor calidad. Es decir, que hay que generar un poquito más de confianza de esa formación. Yo soy informático de corazón, soy ingeniero de sistema y computación, esa es mi profesión base. He enseñado tecnología, acompañado tecnología desde que tengo 19 años. Hoy cumplo orgullosamente 43 años de edad. Es decir, ya lo dije. No lo quería. Tú lo calculaste. Ella se está riendo. Sí. Tengo 43 años, sí, no son 44. Entonces, ciertamente, nosotros tenemos que abrirnos, obviamente, a la posibilidad de una revolución en el sistema universitario dominicano a través, obviamente, del uso más intensivo de estas cosas. Bueno, entonces,
simplemente de refilón, aunque a lo mejor en este auditorio no es de interés particular, la educación preuniversitaria, es decir, el K-12, como se dice en Estados Unidos, es la que más atención ha recibido desde el punto de vista de tecnología educativa. Y también mayor inversión pública en esta nación. No sé si ustedes saben que el tema, por ejemplo, para citar, porque ya me quedan poquitos minutos, de hecho me queda 1 minuto 49, 48, 47, 46, 45 segundos. No sé si ustedes saben que todo el tema de robótica educativa, el Estado está invirtiendo muchísimo dinero que se maneja a través del Departamento de Tecnología Educativa, muchísimo dinero para insertar la robótica educativa como una manera de desarrollo de pensamiento lógico, de programación, etcétera, en gran parte de los liceos de la República Dominicana. República Digital dice que entregará nada más y nada menos que prácticamente 900, son como, ¿cuántos computadores? Son como 1 millón de computadoras entre maestros y estudiantes en estos próximos 4 años. Estamos hablando de que piensa impactar a través de programas de formación, o sea, es gran parte de las metas y objetivos que se han definido en República Digital tienen impacto en la educación preuniversitaria. Me encantaría decirles 2 o 3 cositas más sobre eso, pero tengo que avanzar por temas de tiempo. Entonces, después de conocer esta realidad, después de entender en qué, más o menos de manera general, en qué pie estamos, de hecho Farías tiene estudios más, ha realizado estudios de investigación concretos, me parece que parte de su tesis doctoral es sobre precisamente el análisis de la realidad dominicana a nivel universitario sobre qué tanto usa la tecnología en la sociedad dominicana, etcétera. Yo simplemente entonces quiero pasar a, digamos que reflexiones o pensamientos con respecto a lo que podrían ser estrategias de inclusión de las TICs en las aulas de diferentes enfoques. Número 1, las innovaciones educativas públicas y privadas tienen una gran brecha. Es decir, la educación privada normalmente nos va un poquito más adelante. Es decir, ya en 1 minuto, 2 minutos termino, es decir que por ejemplo, hay como un microcosmos, utilizo el término de un gran amigo académico, en el mundo, por ejemplo, de la educación privada preuniversitaria bilingüe. Es decir, en ese tipo de colegio estamos hablando de que ya el tema de una laptop o un dispositivo electrónico estamos hablando de bring your own device, estamos hablando obviamente de un incentivo, estamos hablando de la posibilidad de licenciamiento, estamos hablando de la posibilidad de tener laboratorios con 3D printing, estamos hablando de la posibilidad de robótica, de enseñanza de programación, estamos hablando de muchísimas cosas interesantes. El mundo de lo público se está trabajando ahora mismo, según tengo entendido, por fuentes primarias, en estrategias de inclusión de las TICs en el aula, pero sobre todo que pasan a través de la formación o capacitación de los maestros. Con respecto a proveedores de productos, servicios y tecnológicos, hay un montón en la Profederación. De hecho, no solamente específicamente proveedores de servicios tecnológicos y de contenidos digitales específicos, sino que ya, por ejemplo, las casas editoriales están migrando hacia el formato digital. Es decir, gran parte de los colegios privados, eso ahí tiene un efecto contagio. Es decir, por ejemplo, mi primera experiencia laboral fue dando clases de cómputos en el Colegio Calazán, donde yo me gradué cuando yo tenía 19 añitos. No, cuando yo tenía 17 años. Empecé a dar clase cuando yo tenía 19. En ese momento, yo fui a un congreso en el 95 de tecnología educativa en Colombia, en Bogotá. Y eso era un tema revolucionario. Todavía no había laboratorio de informática en ninguna escuela pública en la República Dominicana. Eso empezó a implementarse a partir del año 96, 97, 98, por ahí. Estamos hablando que siempre las innovaciones educativas empiezan por el sector privado, sobre todo en la educación preuniversitaria, y luego hay un efecto contagio hacia los sistemas públicos. Y por último, como estrategia, hay que trabajar en programas de innovación, tomando en cuenta las ofertas tecnológicas que hay, ya sea por proveedores del sector privado o por otros tipos de fuentes de tecnología, y como centro desarrollar las habilidades en los maestros. Por eso la formación de maestros en TICs, en la utilización de herramientas de 4ª generación
y la inversión en infraestructura tecnológica son la triple hélice de éxito para mí en lo que es el desarrollo de la tecnología educativa en la República Dominicana. Ciertamente en tecnología hay que invertir, y eso lo sabe muy bien el rector, que es un gran gerente y que ha desarrollado esta universidad al máximo potencial, lo ha llevado siempre a un siguiente nivel. Él sabe, entre otras cosas, que para construir una universidad de clase mundial hay que invertir mucho. Uno de los mayores presupuestos que hay en la universidad es la Universidad de Harvard, por ejemplo. Tiene un presupuesto más grande que el presupuesto nacional de la República Dominicana. Y sobre todo que esta inversión sea en tecnologías de cuarta generación. Cuando hablamos de tecnologías de cuarta generación, hablamos de las cosas que yo acabo de decir. Si vamos a enseñar diseño, por ejemplo, si aquí tenemos arquitectura, y vamos a poner proyectos de arquitectura, entonces ahí está la herramienta del 3D printing, ¿verdad? La posibilidad de hacer diseño y producción, obviamente, de estos elementos visuales a través de la tecnología como herramienta y como soporte. Y para lograr eso, los actores, que son los maestros. ¿Por qué no menciono a los estudiantes? Sería una pregunta, ya con esto termino. No menciono a los estudiantes, porque los estudiantes universitarios hoy están altamente alfabetizados tecnológicamente. Es decir, su estilo de vida, su mundo, lo natural en los estudiantes universitarios de hoy en día es el elemento tecnológico. Al contrario, yo escuché una frase esta mañana de la señorita Roa, que trabaja en el CONEP, que era la moderadora de otro panel. Hoy yo voy celebrando mi cumpleaños, 8 de la mañana, un panel, 2 de la mañana, 2 de la tarde otro panel, y ahora 6 de la tarde, y ahora a las 8 tengo que salir para otra conferencia que voy a dar. Entonces, en la de las 2 de la tarde, la señorita Roa decía que había un joven que decía, ¿por qué lo que es divertido hay que hacerlo aburrido? Es decir, a través de las tecnologías de la información y comunicación, ciertamente podemos incluir lo lúdico, lo divertido, lo que está avanzada en el aula, y así, obviamente, el objetivo primordial, que es que se aprenda y se aprenda más y mejor, se pueda lograr. Muchísimas gracias, Dios le bendiga, y muchas gracias, señor rector, por los detalles que ha tenido conmigo. Un abrazo enorme. Bueno, ahora, después de escuchar esta interesantísima conferencia, vamos a oír de una experiencia muy especial, porque don Félix Farías nos va a presentar hoy parte del trabajo que él está haciendo en uno de sus posgrados, y este es el segundo doctorado que él está haciendo, y nos va a presentar parte del trabajo que él está haciendo. Les voy a decir rápidamente que ahora mismo está haciendo el doctorado en la Universidad de La Habana de Ciencias en la Educación. Él es doctor en Ingeniería de Informática, licenciado en Derecho, tiene una maestría en Educación Superior, una licenciatura en Informática, una licenciatura en Educación y Concentración, Matemáticas y Física, y no sigo porque no acabo. Señores, buenas noches. Cuando Ofelia me comentaba, lógicamente me pidió originalmente que preparara una conferencia con algún contenido. Como a los locos no se le puede dar cuerda, yo escribí y me salieron 27 páginas. Resumí en 12 diapositivas todo lo que tiene las 27 páginas, pero como es un documento para reflexión para los equipos de trabajo, de alguna manera le servirá, y ella tendrá la oportunidad de ponérselo de alguna forma que lo puedan copiar y utilizarlo como tal. Entonces, al trabajar el tema de tecnología educativa, lo primero que debemos preguntarnos es ¿para qué? O sea, ¿para qué tecnología educativa? Porque pudiéramos utilizarlo. Una nueva forma de dar la clase con tiza y pizarra es tecnología educativa. El fin de la educación superior, sin importar el régimen político del país donde se desarrolle, es formar profesionales para desarrollar la sociedad. No importa que sea comunista, no importa que sea capitalista. Pero si es formar profesionales para desarrollar la sociedad, entonces hay que vigilar con qué calidad estamos formando a los profesionales, porque será determinante en que ellos puedan o no cumplir con el objetivo para el que se les formó. Por tanto, pienso, y así fue como concebí escribir algunas cosas, que el mejor uso que se le puede dar a la tecnología educativa es utilizarla para mejorar y consolidar la calidad de la educación superior, sin importar el escenario desde el cual se esté ofreciendo. En este tenor, comencé a escribir algunas cosas que vamos a ir viendo por paso. El tema de la educación a distancia
con el que vimos en educación virtual, que ya lo abordó el doctor José Armando Tavares de alguna forma, es uno de los usos de la tecnología educativa. Y quiero citar, a propósito y aprovechando para felicitar al arquitecto Fiallo, que ha logrado reinventar la UNPU, que en una universidad presencial se puede hacer uso maravillosamente de tecnología educativa y de toda la tecnología, no importa el nivel. No tiene que ser una universidad a distancia, no tiene que ser semipresencial y mucho menos virtual. Ahí tenemos el tema con el título que nos facilitó la doctora Ofelia Berrido, el uso de la tecnología educativa en la formación de nuevos profesionales y de manera particular la evaluación de la calidad. Veamos qué cosita logré poner ahí. Al abordar ese tema y dentro de la educación superior, tenemos que deslindar algunas cosas y conceptualizar un poco para entender qué es técnica, qué es tecnología, qué es tecnología educativa entonces, porque antes de hablar de tecnología educativa debe haber algo. Y luego, el uso de esto en la formación de formadores, que son nuestros profesores. A partir de ahí, igualmente podemos hablar de la calidad en educación superior y de la evaluación de esa calidad. Veamos qué más. Ahí van a ver dos propuestas de una restricción de ambos términos, tanto del término técnica como del término tecnología. Cuando digo una restricción, para los fines de este trabajo. Simplemente una forma, manera de hacer las cosas para el caso de técnica, pero ya la tecnología como más profundo le estamos asociando a ciencia, que es de lo que se trata. En este caso, tecnología educativa, y lo veremos más adelante, la tenemos que asociar entonces a la ciencia de la educación superior. Todos los efectos de la presentación es algo que tiene de particular que entre calvos hay que echarle vaina al otro calvo, ¿verdad? Como él trajo su presentación a todo dar, ahí lo primero que le puse fue un Rolls Royce. A propósito de tecnología educativa, y lo van a encontrar en el trabajo, asumí una primera expresión como punto de partida. La tecnología de la información y la comunicación no ha revolucionado el mundo, pero han sido el vehículo para hacerlo. Entonces, sobre eso nos montamos para hacer entonces nosotros una definición, asumir para los fines de este trabajo, de lo que sería tecnología educativa. Es el mejor vehículo para que la educación superior alcance sus objetivos en tiempos de la sociedad de la información y el conocimiento. Como planteaba José Armando Tavares ahorita, hablando de los nativos digitales. Hice para ubicar el auditorio nada más, una cronología del uso de la información que siempre ha servido de apoyo para la tecnología educativa. Siempre ha habido información, pero para llegar a la sociedad que vivimos hoy día, es preciso que veamos que en la sociedad individualista, desde las cavernas, el uso de la información se caracterizó porque era para la satisfacción personal. Había que saber cómo cazar un mamú. Eso lo sabía el individuo para su satisfacción personal, la alimentación de la... Pero más adelante, en la sociedad de la información, empezamos a manejar información para otros, junto con la revolución industrial. La característica de la revolución postindustrial es los servicios, y ahí hablamos de la información para generar servicios para otros. Más adelante, con la etiqueta de don Manuel Castel, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, se define la sociedad de la información. En ese caso, en términos de información, estamos hablando de información generada para el uso de otros, aunque la característica principal de la sociedad de la información es el manejo de grandes volúmenes de información en tiempos infinitamente pequeños. Esto plantea que antes que viviéramos la sociedad de la información, la gente podía felizmente hacer un trabajo de 7 páginas, después de pasarse un mes en la biblioteca y visitar 40 libros. Todo eso lo puede tener ahora en 30 segundos en el computador para hacer el trabajo. Esa es la sociedad de la información. Y más adelante, en el Congreso de los Filósofos de la Complutense de Madrid, que todos los años reunidos en el Escorial, buscan qué hacer
plantearon la famosa sociedad del conocimiento, en donde ese volumen de información, ¿qué se está haciendo con él? O utilizarlo para generar nuevos conocimientos. De ahí viene la etiqueta de la sociedad del conocimiento. Y lo de la sociedad de la información y el conocimiento es por la transición, que hay sociedades que todavía no han salido de la sociedad de la información, pero tampoco están plenamente en la sociedad del conocimiento. Luego de ese recorrido, entremos a ver, puse en rojo lo que me interesa destacar. Todo el contenido está en el documento escrito. En los tiempos actuales, no es posible tratar el desarrollo tecnológico sin referir la participación de los conocimientos científicos, como tampoco es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología. Tan sencillo como eso. Entonces, si estamos haciendo ciencia de la educación y la queremos hacer en la sociedad de la información y el conocimiento, tenemos que apoyarnos en la tecnología educativa. No hay otra forma de hacerlo mejor. En términos del uso de las TICs, que fue uno de los trabajos que hicimos anteriormente y sobre lo que logramos hacer un par de estudios, también le pongo en rojo una partecita que ustedes ya conocen, pero que es necesario conceptualizar un poco para los fines de este trabajo y de la mesa redonda que hoy estamos trabajando. Hoy, cada integrante de un grupo social, sin importar su accionar, debe conocer cómo generar, almacenar, transformar, transmitir y acceder a la información. Señores, hoy día un analfabeto sabe cómo enviar una fotografía desde un teléfono inteligente. Es el manejo de información. Él es analfabeto. Y es tan analfabeto que como no sabe escribir, usa la mensajería de voz. Ahí te mandé la foto de Juan para que vea lo que está haciendo, porque no puede escribirlo, pero maneja el teléfono inteligente y maneja transferencia y movimiento de información. Ese es el analfabeto. Ese es un reto para los que privamos en intelectuales. Tan sencillo como eso. Veamos ahora. Formación de formadores, que es el tema en cuestión. La formación de los profesores. Utilicé ahí una expresión de Derek Bob Curtis, que fue 20 años presidente de Harvard University. Dice él en uno de sus libros, si quieres cambiar la universidad, cambia el profesor. A lo que se lo aprendió el arquitecto Fiallo, no sé de dónde se lo aprendió, pero se lo aprendió, porque todo lo que ha hecho en la UNPU es precisamente porque comenzó a atacar el campo docente. Es la mejor forma de cambiar la universidad. Si cambias el profesor, la universidad cambia sola. En función de eso, y sigo destacando en rojo, la calidad de un sistema educativo debe comenzar por la formación de sus formadores. Es imposible tener una universidad de calidad si sus docentes no lo son. No hay forma. El resto podrán encontrarlo en el interior del trabajo. Y seguimos viendo detallitos. Veamos ahora. En este caso, y centrándonos justamente en el trabajo de los docentes nuestros. La atención a la dimensión tecnológica de la educación se presenta como un requisito indispensable para formar a los futuros profesionales de la docencia. El MINER, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, tiene hoy día una de las situaciones más complejas que tú puedes tener en un sistema educativo. 80.000 docentes en su matrícula que ya están en el sistema y que la generalidad de ellos no tienen ni idea de cómo usar la tecnología en beneficio de su propio trabajo. Podemos felizmente con los programas educativos, le podemos decir, mira, el docente que te voy a formar dentro de 3 años va a salir con un nivel de tecnología tal que podrá insertarse, no importa el contexto tecnológico en que le toque trabajar. ¿Y qué hacemos con lo que ya está en el sistema, que siguen formando a nuestros bachilleres? Desde ahí hay un trabajo de inducción hacia el uso de tecnología, en el que afortunadamente el ingeniero José Armando Tavares va a ser millonario al ITLA. Lo único lamentable es que no sea para él, porque yo le hubiera pedido la comisión de lo que me hubiera tocado a mí por ayudarlo en eso. Pero el ITLA va a ayudar bastante al MINER en esa inducción a la gente que ya está inserta en el sistema educativo. Eso tiene un fondo filosófico mucho más complejo, y es que hoy día en esas escuelas públicas, cualquiera de ellas, cualquiera de los niños maneja mayor volumen de información que el profesor. Imagínense lo difícil, me recuerdo al hermano Alfredo Morales de La Salle, el reto que sería para el docente enfrentarse a tratar de enseñarle algo a alguien que tiene más información que tú, probablemente sobre el mismo tema.
Esa es la realidad de la educación de hoy. Y seguimos viendo más cosas. Hablando a propósito de la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento como tal está afectando gravemente todas las actividades sociales, a las que no escapa la educación superior. O sea, el médico de hoy día recibe las mejores actualizaciones al minuto con el uso de las redes sociales, de los medios de comunicación. No tiene que esperar al congreso del año, le pasa lo mismo a todos los profesionales de todas las áreas. Si la educación superior tampoco escapa a esa realidad. Si no lo hacemos con tecnología, no hay forma de que nos enteremos con el nuevo texto que saldrá a 3 meses de haberse producido el conocimiento, cual que sea. Y ahí estamos ahora en el penúltimo de los temas que seleccioné, la calidad en la educación superior. Hay un artículo que me acaba de publicar la revista Flaxo, en el que hago una propuesta sobre la definición de calidad en una universidad. Para ello definí 10 indicadores que ustedes lo van a encontrar en el trabajo escrito, justamente porque estoy trabajando el tema de calidad. Y ahí planteo, una universidad tiene calidad cuando es capaz de formar profesionales que pueden exhibir un máximo de competencias explícitas para su desempeño en el mercado laboral. Está claro, quienes tienen que exhibir la calidad de la universidad son los egresados. De lo contrario, todo se ha perdido. Tan sencillo como eso. Entonces, ahí planteo una idea de lo que es definición. La encontrarán aquí para quien la quiera leer y reflexionar sobre ella y discutirla. Yo fascinado de que me la critiquen. Bien, el tema de evaluación de la calidad. Esa es una asignatura que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología no ha aprobado. Yo acabo de salir del ministerio después de 12 años. Hay una evaluación quinquenal que en 12 años no ha rendido su informe final. Entonces, yo soy primero académico y libre pensador que cualquier cosa, porque eso es un simple cargo y de igual que lo tuve 12 años, ya no lo tengo. Lo único que permite que tú destaques al que tiene calidad y ha hecho el esfuerzo es quitarle escoria. Si tienes un sembradío maravilloso, si no saca la hierba mala, la que no sirve, no hay forma de que tú dejes ver el fruto que estás cosechando. Eso es elemental en cualquiera, lo mismo en la agricultura que en la pecuaria, que en lo que sea. Entonces, esas evaluaciones de la calidad en el sistema de educación superior dominicana son necesarias. Señores, hay instituciones de educación superior cuya matrícula total con una oferta de 7 programas es de 182 estudiantes. Por ahí no es que está lo interesante. Esa universidad enseña ingeniería civil. Entonces, el ingeniero civil que sale de la UNPU sale a competir con ese individuo, a construir edificios, carreteras y puentes. Que Dios no coja confesado, porque si la estructura de su universidad, que lo que ha alcanzado es 182 estudiantes como en 30 años, es la que va a sacar al ingeniero civil, que me va a hacer una torre de 12 pisos, es lo más que uno puede decir, como dicen los cibaeños, que Dios no coja confesado. Entonces, el tema de evaluación de la calidad, y planteo ahí abajo, para evaluar la calidad de una universidad es necesario hacerlo con justicia y equidad. 2 elementos esenciales, de forma que la misma evaluación pueda ser aplicada para determinar que otra no tiene calidad. Porque si estamos evaluando 47 universidades en el país y las 47 son tan buenas que no hay necesidad de cerrar ninguna, lo menos que estamos es cerca de ser genio. Y Estados Unidos o Alemania y cualquier país desarrollado es una mano de bingo al lado de República Dominicana, para que estemos claros. Una buena forma de evaluar la calidad de una universidad puede ser cuantificar los elementos cualificables que tiene la calidad de la educación superior. Eso lo planteo a propósito de que estoy diseñando un modelo de evaluación de la calidad para las universidades en términos general que bien, felizmente pudiera aplicarse aquí. Cuando hablo de cuantificar lo cualificable es para evitar
como ha ocurrido en evaluaciones anteriores, en que el juicio del evaluador sea el determinante. Yo creo, yo pienso, no, póngale un valor a eso, de forma tal que yo lo pueda medir aquí y allá, y entonces yo puedo sacar mi porcentaje como tal. Así es que estoy estableciendo un modelo para evitar que esos juicios particulares pudieran alterar esos resultados. Y el objetivo, ya se los dije, no es solamente decir que esta tiene calidad, es también decir aquella no tiene. Y mira los numeritos. Dentro de ese trabajo llegué a varias conclusiones. Hay más de una página de conclusiones, pero solamente le estoy citando 2 para los fines de reflexión. Los centros de educación superior deben implementar metodologías que les permitan conducir acertadamente la formación de su producto, que son los egresados, para que exhiban una calidad profesional que ponga de manifiesto la trascendencia social de la labor de las universidades. Y una segunda conclusión, el modelo de evaluación de la calidad debe ser capaz de describir con la mayor objetividad posible el nivel de desarrollo alcanzado por la institución en el proceso de formación de sus egresados, para de esa forma contribuir al diseño de los planes de mejora que permitan garantizar el incremento continuo de la calidad y la pertinencia de sus programas de formación. En este país se suspende, que es el término, un programa de formación porque nadie se inscribe. Cuando la realidad es que la misma universidad debiera decir, oye, este programa no tiene la calidad suficiente, me está afectando a mi prestigio general, vamos a cerrarlo. Movamos los estudiantes, te dejamos que terminen lo que están, etcétera, como hacen los países desarrollados. Pero algún día llegaremos ahí. Señores, tengo la impresión de que he terminado, porque me dieron poco tiempo. Muchas gracias, señor Félix Farías. Ahora vamos a tener el gusto de conocer a una persona que es joven, porque yo creo que es el más joven de la mesa, aunque no sé, porque José Armando se ve muy joven, aunque él dice que son muchos años. Pero Eladio Jiménez es la persona que tiene a su cargo todo lo que es tecnología educativa de iGlobal, y vamos a hablar un poquitito de él. Él es máster en tecnología, aprendizaje y educación. Ha realizado estudios patrocinados por la Fundación Cisneros en uso de la tecnología. Además, patrocinado por la UNESCO en uso y aprobación de la tecnología para la enseñanza de ciencias. Es tecnólogo, mención red del Instituto Tecnológico de las Américas, y es licenciado en Educación Básica del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. Con ustedes, Eladio Jiménez. La intención de nuestra parte es un poquito empezar sí ahí donde estamos, pero plantear cuál es el camino que dicen algunos que deberían recorrer las instituciones educativas, principalmente educación superior, para llegar a casi un punto de utopía del uso de la tecnología. Me llamó mucho la atención que, siendo José Armando del área puramente universitaria, ya, ¿no?, tomara tiempo para hablar de la educación preuniversitaria. Yo voy a hacer casi que el mismo atrevimiento, que siendo del área de la preuniversitaria, que es donde me desempeño, pues voy a hablar un poquito del área de ustedes. Casi todas las instituciones educativas se supone que recorran 3 etapas en esto del uso de la tecnología. Y si nos ponemos a pensar un poquito en las propias experiencias, vamos a ver que más o menos es lo que hemos visto. Hay una primera etapa llamada tecnocracia, en la que la institución básicamente quiere meter tecnología dentro de sus programas por el puro hecho de meter tecnología, porque en algún momento se dijo que eso era importante, que era necesario, y bueno, nos metieron unos proyectores, nos pusieron computadoras y dale. Y bueno, hemos visto que eso deja algunas cosas a medias, porque se convierte en un poco a hacer lo mismo de siempre con alguna cosa nueva. Una segunda etapa es la llamada etapa reformista, que un poco busca ir transformando ya la tecnología no en un elemento de carga para los docentes, sino en una herramienta que, como mencionaban los compañeros anteriormente, pues tenga la posibilidad de facilitar
el proceso de enseñanza-aprendizaje e implican necesariamente el uso de metodologías modernas, de metodologías de enseñanza contemporáneas. Me parece que en la mayoría de nuestras instituciones que se han abocado a estos procesos de integración de tecnología de manera consistente, la mayoría está llegando a ese punto en donde se están conformando espacios que generan mejores maneras de ayudar a aprender. Me parece que por ahí andamos la mayoría. Hay una tercera etapa entonces, que es la llamada etapa holística, en la que se preocupa por cuál es la situación sociocultural de ese individuo que está involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya lo comentaban mis predecesores, esa importancia que tiene el que la educación tenga un elemento de situación de ese individuo, que puede ser el elemento de acceso que tenga a la tecnología, pero que pueden ser otros. En el punto en que una institución entiende que la tecnología se convierte en una parte esencial de su proceso, entonces ya no es la tecnología por sí misma, no es ni siquiera el proceso de enseñanza-aprendizaje por sí mismo, es ese individuo sujeto de ese proceso, su situación y cómo la tecnología puede ayudarlo a modificar esa realidad que le ha correspondido. Entonces, teóricamente, las instituciones deben recorrer esas tres etapas. Ahora bien, el tema de educación siempre nos gusta tener algunos acrónimos, y estas tres etapas casi que se corresponden con tres acrónimos que vamos a utilizar en la breve presentación que tenemos. Por un lado están las TICs, y de eso se ha hablado bastante: tecnología de información y la comunicación, aquella llamada web 1.0, en la que yo soy más que nada un consumidor de información que a otro le parece que yo debo recibir. Y yo no tenía en ese momento casi que ninguna influencia en lo que yo recibía. Pongo el ejemplo de esta página de archive.org, que mantiene un registro allí de fotografías de las páginas principales de todos los sitios web que han habido. Usted quiere ver qué había en el 98 en una página X, entra allí y usted va a ver exactamente cuál era la página de entrada, cómo se veía en ese momento. Para investigaciones de periódicos bastante interesantes, los que estaban en línea ya para ese entonces. Pero no hay nada que hacer allí, yo no puedo influenciar lo que está allí. Recibo y listo. Luego alguien habló de unas llamadas TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. En este punto se plantean unas cuantas cuestiones. Por un lado, hay un tema de un nuevo enfoque, porque de hecho hemos visto que recientemente, del 2013 para acá particularmente, se ha generado mucha discusión en torno al tema del constructivismo, que ya mencionaba el señor rector al principio, versus el conectivismo. ¿Es únicamente lo importante esa construcción del conocimiento que hace el individuo, o es igualmente importante, o en algunos otros casos más importante, lo que sucede en las conexiones que se dan entre los individuos que forman parte de ese proceso? Es decir, ¿vale más lo que hace la relación docente-alumno individual que la relación que se da entre esos individuos, que perfectamente pueden ser en un aula, pero que igual puede ser en un aula aquí y un aula en China? Por otro lado está el tema del desarrollo de los PLES, los llamados Personal Learning Environments, estos entornos de aprendizaje que se diferencian un poquito de las redes en cuanto que no incluye únicamente personas. Un ejemplo clásico es lo que pasa ahora con las redes sociales, que se han convertido en un elemento de aprendizaje. Por lo menos para mí, en mi trabajo de docencia, si me encuentro en una encrucijada, Twitter es el camino más rápido para yo conseguir una respuesta de cómo resolver el problema. Que si es un tema de disciplina, ahí hay 20 gente a quienes sigo en Facebook que tienen unos elementos que me pueden servir. Ya no es únicamente llamar a José Armando y decirle: mira, me falta una computadora, ¿qué hago? ¿No? Hay ya todo un ecosistema, un minicosmo, decía José Armando anteriormente, en el que las redes sociales se convierten en parte de este proceso. Y como un elemento necesario, habiendo unos retos en cuanto a las nuevas formas de hacer las cosas, pues obviamente hay unas necesidades de los docentes que son nuevas. Nuevas únicamente porque tienen que utilizar unas herramientas más o menos nuevas, pero siempre ha sido la necesidad de la clase docente. Por un lado, el manejo de las habilidades, y allí tenemos una respuesta a esas necesidades. Este equipo que, por lo que hemos visto, ha hecho un trabajo excelente con los compañeros docentes. Los docentes necesitan este acompañamiento, necesitan un equipo que les ayude a desarrollar las habilidades, pero además un marco de evaluación apropiado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo no puedo establecer que lo que estamos haciendo con tecnología vale la pena hacerlo si yo sigo evaluando de la misma manera.
si yo les pido trabajar a través de entornos virtuales, a través de una plataforma y demás, pero sigo haciendo el mismo examen con las mismas preguntas y las mismas cuestiones, difícilmente vayamos a ver alguna mejora. Entonces, de la misma manera que se exige un proceso de enseñanza-aprendizaje distinto, pues se supone que debería haber entonces un proceso de evaluación de esa enseñanza también un poco distinto, que implique también el uso de esas tecnologías. Y hasta ahí me parece que la mayoría de nuestras instituciones, hasta ahí vamos llegando. Con la creación de estos tipos de equipos, con la creación de estas iniciativas, estamos empujando por convertir la tecnología en la herramienta que genera el conocimiento, no simplemente una herramienta de búsqueda de información. Y eso es muy bueno, pero hay una etapa siguiente que es necesaria. Y es necesaria en cuanto que la sociedad allá afuera ya ha dado el paso. La academia generalmente tiene un poquito de rezago con lo que pasa en la sociedad, y allí, en esta parte lo vamos a ver. El tercer acrónimo que vamos a utilizar es el de TEP, Tecnología para el Empoderamiento y la Participación. No sé si han tenido la oportunidad de ver esa fotito que está ahí, pero eso ocurrió, no creo que más de 2 meses atrás, en Siria. Y esto básicamente se organizó a través de Twitter y de Facebook. Y ustedes recuerdan que hubo hasta intentos de golpe de Estado y toda la cosa luego en otros países. Y recordarán lo que pasó en Madrid por allá por el 2011. Y recordarán lo que pasó con la primavera árabe. Y recordarán lo que pasó en Chile con los estudiantes. Y en Bolivia con... ese fue uno de los casos más interesantes. Fue que le cambiaron la hora al programa de Los Simpsons. Y hubo toda una revuelta en Twitter para que le volvieran a poner Los Simpsons a la hora que ellos los tenían. Porque eso era una cuestión muy importante, ¿no? Pero fíjense cómo la sociedad ha entendido que las redes sociales, que la tecnología son una manera necesaria y útil de influenciar la misma sociedad. Es decir, ellos han entendido que si yo quiero dejar saber lo que es mi parecer, lo que yo entiendo que es correcto, ya yo no tengo necesariamente que hacer una huelga de 200,000 personas de golpe y porrazo. Yo pongo un tweet, un estado en Facebook, y lo comparto. Y ya viene otro amigo que lo comparte. Y viene otro amigo que lo comparte. Y de repente un post que puso alguien hace 2 días de un tema con un supermercado y una comida y un asunto, en 2 días tenía 4,300 veces que ha sido compartido. No visto, compartido. Suponga que cada uno de esos que compartió tenía 100 gente que lo vio. En cuestiones de 2 días, una situación que en cualquier otro momento habría pasado desapercibida, se convierte en un tema nacional. Lo vimos hace poquito con un atleta que tenía una situación de salud precaria y que nadie le ayudaba. Bastó con que alguien lo pusiera en Facebook. 2 días más tarde estaba en los periódicos que la presidencia había cogido el asunto y le había resuelto. Sin embargo, la academia no ha apropiado todavía de esa parte del proceso, que implica que la academia salga de estas paredes y comience a influenciar la sociedad de manera directa, que sí que lo hace, ya lo decía Farías antes que yo. Bueno, la academia está para formar a los profesionales que van a influenciar esa sociedad eventualmente, pero hoy, de manera directa, de manera intencionada, todavía no está sucediendo. Y la aspiración es a que las tecnologías se puedan convertir en eso, en una herramienta que permita que la academia pueda influenciar directamente a la sociedad ahora. No en 3 años, no en 4 años, cuando ese profesional salga y comience a hacer vida profesional, sino hoy, cuando hay una serie de situaciones que ameritan de la intervención de la academia. Se trata, por un lado, de tener un impacto, que ahora me fijo que el corrector me cambió lo de local por global. La idea es esto de una parte global, influenciar desde aquí hasta la Conchinchina, pero que al mismo tiempo eso que está sucediendo a nivel mundial tenga un impacto a nivel local. Y por otra parte, repetimos el tema del cambio del centro de atención en el proceso, que en este punto no es solamente el estudiante, la estudiante, es el estudiante, la estudiante y su situación. Y es la tecnología la que hoy permite poder influenciar eso. Como última
diapositiva quería presentar esto que Dolores Rey, quien fue que acuñó el tema de las tecnologías para el empoderamiento y la participación, lo que ella plantea como ese tránsito y lo que deja como elementos de comparación. Las TIC, Google, donde yo voy y busco información y listo, y fin de la historia. Google me da lo que quiere, literalmente lo que quiere, ¿sí? Luego, las TAC, con el ejemplo de los MOOC, de estos cursos masivos abiertos en línea, que además de darme información, de darme contenido, me permite una conexión con 80,000 estudiantes en algunos casos, y en la que esa conexión con esos 80,000 estudiantes tiene tanto o más valor que la información que me fue provista por Harvard o por Stanford en cualquiera de estos cursos. Como última parte, entonces, se habla del TEP Learning, que básicamente implica que la academia empiece a aprovechar las capacidades de los estudiantes y esas producciones de los estudiantes para resaltar lo mejor que hacen esos estudiantes. Que en lugar de que un trabajo en arquitectura, por ejemplo, que es un proyecto que puede en un momento determinado resolver un tema de desarrollo habitacional de República Dominicana, en lugar de que se quede en las aulas de la clase de arquitectura, que salga y sea presentado al resto del país. Porque eventualmente alguien lo verá y dirá, bueno, este muchacho, esta muchacha que tiene esta idea, vamos a agarrar a este muchacho esta idea y vamos a desarrollarla. Es un poco, de nuevo, influenciar lo que sucede en la sociedad desde la academia a través del uso de la tecnología. Yo espero no haberles aburrido mucho. Muchas gracias. Quiero darle las gracias por la presencia aquí, a nuestra invitación, que les requerimos que viniera, que participara con nosotros, y que está aquí la directora del área de tecnología educativa de UNIBE, la doctora Teresa Guzmán. Teresa, gracias por compartir con nosotros. Vamos ahora a recibir la presentación de nuestra querida gerente de tecnología educativa de la UNFU, Glenny Victoria Linares Batista. Ella también es coordinadora del Diplomado Semipresencial Tecnológico Docente del Instituto Tecnológico de las Américas, es diseñadora instruccional, es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, tiene un posgrado en especialidad en Tecnología Educativa y un posgrado en experto en procesos de e-learning, entre otros estudios. Entrando en materia inmediatamente, definitivamente todo cambia. Yo recuerdo cuando iba a cumplir 7 años, no hace mucho, no soy la más joven de la mesa, pero tal vez soy la segunda más joven. Yo quería de cumpleaños, era el motor de la Barbie, creo, o la pasola de la Barbie, era algo con Barbie. Eso era lo que yo quería a los 7 años. Mi hija, en 2 semanas, mi hija mayor, cumple 7 años. Ella quiere de regalo un celular, un smartphone, porque ella dice así, un smartphone. Yo le digo, Rolly, ¿pero para qué tú quieres un celular? Porque ella desde los 3 años tiene su tableta. Le digo, ¿para qué tú quieres un celular? Porque tú tienes tu tableta. Y me dice, mami, es que todas mis amiguitas tienen celular. Yo también quiero un celular. Entonces, definitivamente, hace 20 años atrás, yo quería Barbie. Ella, hoy en día, quiere un celular. Todo cambia. El mundo se globaliza. Surgen maneras diferentes de hacer las cosas. Todo es más rápido. Yo estaba feliz con mi iPhone 6, pero ya salió el iPhone 7. O sea, la tecnología va a millón. Hay mucho que aprender y poco tiempo para ello. Son por estas razones que las maneras de enseñar cambian, pero también cambia la manera de aprender. Que nos conecte a la aldea global en la cual vivimos. Pues a pesar de que el nuevo paradigma de la educación se centra en el estudiante, se puede observar en algunas instituciones de educación superior que todavía se trabaja de forma tradicional, donde el profesor es el transmisor del conocimiento y los estudiantes son solamente receptores que tienen poca interacción. Visto todo lo anterior, de manera
de justificar mi tema es que vamos a ver los procesos y recursos para el aprendizaje en la educación superior. Yo me pregunto, ¿estamos nosotros, los docentes, preparados para asumir el reto de educar esta nueva generación? Vamos a tomar algunos segundos para reflexionar. Pregúntense ustedes mismos, me pregunto yo, ¿estoy preparada para enseñar a esta generación que llega a las aulas, los llamados nativos digitales, concepto creado por Prensky, que estuvo hace algunas semanas en el país dando una conferencia sobre ese tema? ¿Estamos preparados para enseñar a esos jóvenes que de tecnología saben más que son lo que nos enseñan a nosotros sobre temas de tecnologías? Definitivamente, decía Albert Einstein, es una locura seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Todos queremos cosas diferentes. Entonces, debemos hacer cosas diferentes. Por eso yo les propongo algunos ejes fundamentales, algunos recursos para abundar el tema que he elegido en esta noche. El primer punto son los recursos tecnológicos. El segundo, contenidos relevantes. Tercero, metodologías innovadoras. Y cuarto, recursos humanos. Con relación al tema de los recursos tecnológicos, debemos de tener muy claro que la tecnología es solamente un medio, nunca un fin. Pues las tecnologías no pueden nunca por sí mismas reemplazar a la pedagogía, sino que deben subordinarse a su servicio. Siempre cuando estamos en aula y tratamos estos temas, los profesores en algunos proyectos que trabajamos con profesores, surge la pregunta, bueno, es que va a llegar un momento que vamos a desaparecer, porque ya con la tecnología los muchachos aprenden todo solos. Ellos mismos llegan a la clase y dicen, ya yo lo busqué en Google, ya yo me lo sé. Entonces, no. La tecnología es solamente un medio y debe subordinarse a la pedagogía. Sin pedagogía, realmente la tecnología no realizaría ninguna función, perdería la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en el tema de los recursos, yo propongo seleccioné algunos recursos de la web 2.0 o recursos en general que sirven y ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos recursos de la web 2.0, como ejemplo, propongo YouTube, Vimeo, como alojamiento de videos, porque muchos profesores, la mayoría de los profesores tienen teléfonos inteligentes. Ustedes pueden grabar sus videos tutoriales con el mismo teléfono, ya ni siquiera hay que utilizar un software en la computadora para grabar su clase o para grabarse exponiéndole algo al profesor. Usted con el celular se graba, lo sube a YouTube, lo sube a Vimeo y comparte ese enlace con sus estudiantes. También tenemos el ejemplo de los podcasts. Ya con las notas de audio están muy famosas, se están usando mucho. Ustedes pueden grabar cualquier clase, el desarrollo de una clase, subir esa nota a un podcast, a crearse una cuenta gratuita, porque todo lo que les estoy comentando son recursos gratis, o sea, no hay que invertir para poder utilizar estos recursos. Pueden subir su nota de voz, su audio de una clase y compartirla con sus estudiantes a través de un podcast.
Tenemos SlideShare para subir presentaciones, WeSeek para poder realizar videoconferencias con los estudiantes, Prezi para hacer las presentaciones un poquito más dinámicas, MOOC, los MOOC son muy famosos como plataformas de contenido educativo en abierto y gratuitos. Los MOOC son gratuitos, cualquier estudiante que quiera ampliar sobre un tema X puede entrar a un MOOC y puede capacitarse. Ya los MOOC hasta emiten diplomas. Usted hizo un curso de X tema, termina y le dan su diploma. Hay un sinnúmero de recursos que pueden ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo punto que lo quise colocar porque lo considero muy importante son los contenidos relevantes. Debe de haber una coherencia entre los contenidos curriculares y las competencias a desarrollar. Que los contenidos no se limiten exclusivamente a aspectos conceptuales, es decir, que haya trabajo de campo, que haya prácticas también en el aula. El tercer punto trata sobre las metodologías innovadoras. Definitivamente debemos innovar. Las instituciones de educación superior deben mantenerse día a día innovando, el profesor también innovando su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y algunas metodologías innovadoras, ahorita mencionaron la metodología Bring Your Own Device, que es traer tu propio dispositivo al aula, es una metodología. Flipped Classroom, clases invertidas, esa metodología. En las clases el estudiante solo viene a realizar prácticas y en la casa todo lo que es teoría y profundización del tema. Tenemos metodologías como Mobile Learning, de utilizar los móviles, ya sea el celular o cualquier dispositivo móvil, celular, tableta, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La gamificación, la metodología lúdica les encanta a los jóvenes. Aprender jugando tiene muchos beneficios y ayuda mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos también el Blended Learning, que es la modalidad semipresencial, la metodología semipresencial, que une lo mejor de los dos mundos, la virtualidad y la presencialidad. Metodología innovadora que está utilizando esta universidad. También tenemos el e-learning, que sería la virtualidad total, la virtualidad 100%. El último punto es sobre los recursos humanos. Los recursos humanos, ustedes, nosotros, todos. El docente de hoy debe mantenerse actualizado. Porque triunfa no quien sabe mucho o tiene mucha experiencia, sino aquella persona que siempre se mantiene aprendiendo. Por eso es un deber de las instituciones de educación superior, desde las máximas autoridades, no solamente equipar las instituciones de equipos tecnológicos, sino también de tener equipos académicos que se encarguen de ayudar al docente a actualizarse día a día, porque el docente, su deber es ser el experto en contenido. Entonces nosotros como institución, a ese cuerpo docente que tenemos con mucha calidad, debemos ayudarlo, llevarlo de la mano para que se actualice en estos temas innovadores, en implementar e integrar las tecnologías. Eso es una responsabilidad desde la alta dirección, de formar equipos, tener equipos que puedan trabajar de la mano con los docentes para que ellos cada día puedan integrar estas innovaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque cambiar es inevitable y crecer es una elección. Muchas gracias. Esa fue mi presentación. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora
Vamos a tener que despedir con lágrimas casi, porque yo no quería que él se fuera antes de contestar algunas preguntas. A nuestro invitado especial, José Armando, porque él tiene una conferencia en otro lugar y el señor Tavares tiene que ir a la conferencia, que es a las 8. Nosotros, mientras tanto, le vamos a despedirlo con un aplauso. Lo vamos a comprometer a que vuelva. Y nosotros tenemos ahora la parte de la discusión de la mesa redonda. El señor rector, que también tiene una presentación ahora, va a tener que partir con él, mientras nosotros nos quedamos para la última parte de la mesa redonda. Y al terminar, nos va a invitar Natalie a compartir algo que ella les dirá ahorita. Pero ahora vamos a continuar con la última parte, última vuelta de la mesa redonda. Vamos a preguntarle al señor Farías una preguntita sobre el tema que él presentó para que él nos diga su opinión. Pero también le vamos a pedir a los otros participantes que si hubo algo de las presentaciones que hubieron y que ellos consideren que no están de acuerdo con algo que se dijo, quieren abundar algo, este es el momento. Señor Farías, ¿cómo podemos superar el reto de los efectos de la educación virtual en la sociedad y la economía? ¿Cómo promover la justicia social y democracia a través de este tipo de educación, de la educación virtual? Cuando hablamos de calidad en la educación, preguntamos, ¿acaso se toma en cuenta este tipo de variables? O sea, ¿se puede en la educación virtual enseñar democracia, enseñar justicia social? ¿Tiene eso que ver con la calidad de la educación o eso no tiene nada que ver? Bueno, a pesar de la complejidad de la pregunta, de hecho la educación virtual como tal es democrática en el sentido de que permite que más personas puedan accesarla. De hecho, Sudamérica, de manera muy particular, Brasil y Venezuela, han logrado llevar la universidad a la selva justamente a través de medios electrónicos, con televisión, con un computador conectado en la zona selvática, porque es imposible llevar la universidad o los profesores como tal, pero sí es posible reproducir una formación en ello. En el caso particular de República Dominicana, cualquiera que sea que haga educación a distancia, virtual y semipresencial, tiene probablemente dos pequeñitos problemas. Y es que los gerentes de los organismos reguladores de la educación superior no saben de eso, ni quieren saber de eso. Ni los que fueron, ni los que acaban de llegar. No quieren saber de la educación virtual, ni de la educación semipresencial. Y hay que entenderlo. Es difícil negar tu propia formación. Y lo dicen abiertamente, o sea, no lo dicen de manera escondida. Doña Ligia decía, a mí me gusta mucho la tecnología, pero hay esas universidades que tú eres loco, yo tenía que fajarme de 8 de la mañana a 4 de la tarde, no es verdad que van a aprender igual que uno. Lo que indica que no creen eso, obviamente. Y lo mismo acaba de decir en su discurso de juramentación doña Alejandrina. Eso quiere decir que para todo aquel que haga educación virtual, semipresencial o del género que sea, tiene ese pequeñito problemita, que los jefes del organismo regulador no le interesa eso, no creen en eso. Y entiendo yo, haciendo un juicio hasta de valor, que es simplemente obedeciendo a su formación. Es difícil querer lo que tú no conoces, lo que no entiendes. Obviamente por eso siempre he criticado las famosas reformas educativas. El que va a hacer la reforma de un sistema educativo debiera transportarse con todo y cerebro 20 años en el futuro. Por tanto, no lo puede pensar ni como él se formó, ni como se está formando, ni lo que está viviendo hoy. Tiene que pensar cómo voy a formar al individuo que tiene que afrontar dentro de 20 años la realidad social con la que tenga que enfrentar, con la que tenga que enfrentarse. Y para nadie es un secreto que hoy día el mundo de la tecnología te permite llevar lo mismo información que formación en cualquiera de las condiciones y en mejores condiciones. Señores, todos nosotros nos formamos que mientras el profesor explicaba, nosotros comenzábamos a hacer, digamos, conjeturas cerebrales, para no llamarle imaginación, a pensar
¿Cómo ocurría eso? El profesor hablaba del sistema circulatorio, cómo se mueve la sangre. Y cada quien pensaba, como es obvio, en una forma distinta de cómo se movía la sangre entrando, saliendo del corazón. Ahora el mismo profesor le muestra un video con la totalidad. Y primero todos van a estar de acuerdo, porque no hay forma de ver cosas diferentes sobre el mismo objeto. Estamos viendo lo mismo. Y obviamente es mucho más profundo, porque lo que se ve se queda en un 80% en el cerebro. Enseñar con todos los medios, con toda la tecnología. Sigue siendo mucho más democrático, porque es muy, muy cómodo que en una comunidad, por deprimida económicamente que esté, tú le puedes llevar esa información por cualquiera de los medios. Por tanto, sí entiendo que sí es democrática. Se ha hecho una formación democrática en algunos países, no en Dominicana. Sí se puede hacer, y lo de la evaluación de la calidad, habría que ponerlo en ese caso, entre comillas, por lo que acabo de decir. Esos procesos de evaluación de la calidad están dirigidos por esas personas que no creen en eso. Por tanto, eso quiere decir que desde que tú, eso es el médico. ¿Qué es lo que tú tienes? Gripe. Ah, no, tú te moriste, ya no venga. Te puedes ir por ahí mismo. O sea, te están diagnosticando antes de ella, tú estás muerto. Ah, tú usas educación virtual. Ah, no, tú no sirves. Sin evaluar si lo hace con calidad, si no lo hace con calidad. O sea, ese mismo. Muy bien, entonces vamos a hacerle una preguntita al profesor Eladio Jiménez. Uno de los papeles claves asignados al sistema escolar ha sido el de la alfabetización del alumno en el sentido de la escritura y la lectura. Entonces, me gustaría saber si ahora con la primacía de imágenes, como estaba diciendo el mismo profesor que acaba de partir, de que ahora lo que está de moda es Instagram, son imágenes. Entonces, ¿esto usted cree que perfila el aprendizaje actual como que sería un aprendizaje que afecta el uso de la lengua? Bueno, antes de pasar a contestar, quería agregar dos cositas a lo que decía Farías respecto de su pregunta, si me lo permiten. Por un lado, el tema de la necesidad de entender la educación como una cuestión a futuro. Es decir, no únicamente desde la academia que piensa en un profesional de 4 años, sino desde la educación preuniversitaria también, que por ser más larga todavía tiene que pensar a más largo plazo. No podemos continuar pensando en el tema de contenido como el centro del proceso. Los contenidos, si bien en algunas cosas son muy sempiternos, en otras cuestiones lo más importante es la habilidad, la competencia más que el contenido. Entonces, el enfoque por competencia que está tan de moda ahora, entenderlo como ese proceso de dotar a esos estudiantes de capacidades para poder afrontar la realidad, sea la que sea que le va a tocar, porque no me parece que tengamos mucha capacidad siquiera de imaginar cuál es la que le va a tocar. Y por otro lado, el tema de la democratización que puede traer la educación virtual, eso casi que un arma de doble filo, porque sí, tiene el potencial de ser supremamente democratizadora, como son los casos que él mencionaba de Brasil, el caso mismo de Guatemala también, que ha hecho algunas cuestiones con los indígenas, pero también es cierto que otros procesos, como el caso de los MOOCs que había mencionado Glenis al principio, los estudios dicen que más que democratizar ha casi que colonizado el conocimiento. Porque cuando miramos quiénes son los que están produciendo contenido, quiénes son los que están haciendo estas cosas, nos damos cuenta que del total de los cursos en abierto que se han generado en este último año, el 48% lo manejan 2 plataformas, Coursera y edX. Y en esas plataformas, el 90 y tanto % están en idioma inglés. Y son producidos por cerca de 15 universidades. El español, a nivel mundial, siendo la segunda lengua en acceso a Internet, 8%. Y esto porque los españoles se han puesto en los últimos años a darle con banda. Hace 2 años era apenas el 3%. Entonces, en ese sentido, si bien tiene el potencial de ser democratizadora, tiene también la posibilidad de abrir un poquito más la brecha por el tema de quién tiene control de lo que se produce. Entonces, quería hacer esa aportación a esa parte de la discusión. En cuanto a cómo la tecnología va a afectar el uso del lenguaje, es una cuestión que tiene 2 respuestas y son antagónicas. Sí y no. Sí, porque definitivamente yo que estoy en aula preuniversitaria, estoy trabajando con chicos de 14 a 18 años,
yo veo cómo la manera de ellos comunicarse, la manera de ellos expresar su pensamiento ha sido afectado grandemente por cosas como Snapchat, que alguien mencionaba anteriormente esta noche, por el mismo Instagram y demás. No en cuanto que la academia se convierte en protectora de aquello establecido. Entonces, hay sí, a nivel de uso, a nivel de la masa, hay un efecto casi que inmediato. Y los muchachos te usan unas terminologías y te dicen una palabra, y el otro día le preguntaba a alguien que me dijo, es un guaremate, creo que fue que dijo, la persona dijo, he oído esa palabra como 3 o 4 veces, pero no tengo ni idea de qué va. Cuéntame. Ni idea. Los chicos la están usando, pero ellos no tienen ni idea. Se ha popularizado por alguna red social, pero ellos no tienen conciencia plena de qué están haciendo. Entonces, en esa edad, sí, hay un problema serio del efecto que tienen las redes sociales, los sistemas de mensajería en la comunicación. Pero ya luego, cuando pasa esa etapa de formación más rígida, más estructurada, que tarda más en modificarse, entonces un poco el proceso medio se reduce. Esto no significa que al más largo plazo todavía no van a haber modificaciones, porque hoy palabras que hace 10 años no eran palabras aceptadas, hoy lo son. Googlear ya es un verbo. Y el otro día decirlo y te ponían cara. Entonces, sí que va a haber alguna modificación, pero esto no es una cosa no está escrito en piedra. Me parece que el tiempo va diciendo qué cosa se queda, qué cosa no. Muchas gracias, profesor Eladio. Finalmente, y ya para terminar la mesa, vamos a pasar a la última pregunta. A menos que haya alguien que quiera hacer los últimos comentarios, que podrían tener 3 minutos al final para abundar cualquier cosa. Profesora Glenis, ¿cree usted que con la cantidad de medios y técnicas de aprendizaje, la educación fuera del aula, o sea, extramuros, supla la educación tradicional a través de los soportes de multimedia, los mismos soportes que usted mencionó, los software didácticos, las redes de telemática, en fin? ¿Cree usted que estamos hablando del fin de la docencia intramuro? ¿Acaso nos estamos acercando a eso? ¿Cómo ve usted el futuro en ese sentido? Gracias. Yo no considero realmente que sea el fin de la docencia intramuro. Yo lo que entiendo es que las tecnologías han llegado para mejorar, para agregarle calidad al proceso, porque realmente, o sea, la mayoría de todos nosotros venimos de una educación tradicional y yo no me considero una mal profesional, ni ninguno de ustedes tampoco. Entonces, esas tecnologías lo que hacen es agregarle valor, mejorar la calidad de la educación que estamos impartiendo día a día, y no va a desaparecer. O sea, en cuanto a infraestructura, no considero que desaparezca, sino que todos estos recursos lo que hacen es facilitar el aprendizaje, agregarle valor, que los estudiantes tengan un rol más activo, el profesor más pasivo, guiados por todos estos recursos. Bien, si quieren abundar en algo. Bien. Una frasecita, eso último. En esto de educación K12 hay una frase: la tecnología no puede reemplazar a un buen profesor, pero un buen profesor que sabe usar tecnología definitivamente va a reemplazar al otro. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, le damos las gracias por su participación. Yo le doy las gracias a nuestra Glenis Linares, que aunque es la parte interna, quiero darle las gracias en primer lugar, porque oigan, hemos logrado mucho, ha sido a través de Glenis y el equipo de tecnología educativa. Y quiero darle las gracias al señor Faría, quien desde el primer momento que lo contactamos fue tan solícito en decirnos que sí, en aportar, en mandarnos información. Y Eladio también, porque Eladio Jiménez tuvimos una conversación fuerte, larga, jugosa, de la cual pretendemos sacarle mucha ventaja al Departamento de Tecnología Educativa con los aportes que Global va a poder hacerle a la universidad. Así es que, señores, muchísimas gracias. Voy a pasar a donde Natalie para que le dé ya el cierre.
Bueno, pues sin más, en nombre de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, damos clausura a esta mesa redonda titulada Perspectiva y retos de la educación tecnológica en la República Dominicana. A continuación, queremos que disfruten de un brindis que hemos preparado para todos y pasen muy buenas noches.